La calidad siempre resulta de 4 cosas: intención, esfuerzo, dirección y ejecutoría. William Foster. Hola y bienvenidos a un nuevo video de la materia de gestión de procesos. Mi nombre es Valerie Márquez, su presentadora y exponente, y de la mano con Raquel Noriega y Michelle Salazar nos encargaremos de explicar el tema de herramientas estadísticas para el control de la calidad. Somos el grupo número 1, conformado también por nuestros queridos compañeros Anthony Polo, Pamela Sánchez, Evelyn Yunga y Natalia Ortiz. Así que sin más preámbulo, comencemos. El control de la calidad tuvo su origen en la producción industrial masiva a principios del siglo XX. El desarrollo de los métodos de producción en cadena dio lugar al primer problema de calidad ligado a la conformidad con las especificaciones de los productos y sus componentes. El planteamiento manifiesta que, mientras más alta es la conformidad o la calidad, menor es el número de desechos y reprocesos, con lo que el coste del proceso productivo y del producto se va a reducir. Dentro de nuestra exposición mencionaremos las siguientes herramientas, como es diagrama de causa y efecto, diagrama de Pareto, diagrama de Gantt, diagrama de dispersión, gráficos de control, histograma, hoja de verificación, diagrama de flujo y estratificación de datos. Los objetivos del estudio es delimitar el marco teórico respecto a los conceptos afines con las herramientas estadísticas de calidad para el entendimiento de la definición, elementos y la importancia respecto a su uso para la solución de problemas en la administración. También vamos a ejemplificar el concepto de las herramientas estadísticas de calidad a través de aplicación visualizada en referencias reales a nivel internacional y a nivel nacional. Y también ilustrar el aporte de mejoramiento del país como conductor hacia el futuro en el desarrollo, enfatizando la relevancia del uso de las herramientas estadísticas de calidad para el progreso productivo de la nación. Entonces, para comenzar a explicar las herramientas de calidad, tenemos primero el concepto. Y calidad dice que es una forma de gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y en todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las personas y a todos los procesos. El concepto de mejora continua también establece que siempre se está involucrando en un proceso de cambio, desarrollo y mejora. El esfuerzo de mejora continua es un ciclo ininterrumpido en donde se identifica un aspecto a mejorar, se planea cómo realizar la mejora, se implementa, se verifican los resultados y se actúa de acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer nuevas metas. Para ello es necesario aplicar las herramientas de calidad. El término 7 herramientas de control de calidad recibe su nombre de las 7 armas del famoso guerrero Benkei. Este monje guerrero poseía 7 armas, que usaba para ganar todas sus batallas. Estas herramientas solucionaban un 95% de todos los problemas a su alrededor si se usaban sabiamente. El método del bolsillo se utiliza para evitar que el cerebro brinque de la primera conclusión que se le ocurra. El orden del pensamiento va a determinar el orden de uso en nuestros venerados instrumentos para solucionar los problemas. El orden del uso va de la mano con los siguientes pasos para las herramientas. 1. Seleccione las condiciones que necesitan ser mejoradas. Dentro de esto tenemos las herramientas de diagrama de Pareto, tormenta de ideas. 2. Estudie el proceso actual. Y dentro de este tenemos la herramienta de diagrama de flujo. 3. Determinar las causas potenciales, y la herramienta que nos ayuda en esto es diagrama de causa y efecto. 4. Para recolectar datos se utiliza la hoja de verificación. 5. Analizar datos, y para esto tenemos las herramientas de diagrama de Pareto, histograma, gráficos de control y diagramas de dispersión. Como primera herramienta tenemos el diagrama de Ishikawa o espina de pescado.
El diagrama de Ishikawa, también llamado espina de pescado, es un diagrama que muestra las causas de un suceso y suele utilizarse en la fabricación y el desarrollo de productos para esbozar los distintos pasos de un proceso, demostrar dónde pueden surgir problemas de control de calidad y determinar recursos. También se le da el nombre de diagrama de causa y efecto, el cual, como su nombre lo dice, se evidencia las causas y los efectos de un tema en específico, el cual sigue la estructura de una espina de pescado, siendo un diagrama muy sencillo. Pasando a la importancia y la utilidad, como importancia tenemos que el diagrama de espina de pescado se fundamenta en ayudar a estructurar todas sus actividades, fases o etapas e incluso su infraestructura para que puedan operar con eficiencia y eficacia. El diagrama comprende las etapas y fases de las estructuras, identificando de igual manera causas y consecuencias que se evidencian en los problemas dentro de una organización. De igual manera, ayuda a identificar oportunidades de mejora en el ámbito laboral. Y por parte de la utilidad, tenemos que tiende a ser un diagrama educativo, el cual se utiliza para que la gente conozca más profundamente el proceso con que se trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y sus causas. Sirve también para guiar las discusiones, exponiendo con claridad el origen de un problema. En este diagrama también nos ayuda a identificar las posibles causas de un problema, de forma ordenada y estructurada. Se usa también para identificar las posibles causas de un problema, ordenar las posibles causas en categorías, documentar de manera rápida. El diagrama también nos permite que se conozca a profundidad el tema y se puede aplicar e implementar en diferentes ámbitos de la organización, como son las siguientes áreas. Ventas. Dentro de las ventas se aplica para evidenciar las metas cumplidas y así analizar los resultados obtenidos en el periodo definido por vendedores. En gestión empresarial, al usarlo con la gestión empresarial se puede obtener resultados que sean integrales y soluciones a los problemas que se han presentado dentro de la organización. En control de calidad, mediante el diagrama de Ishikawa se pretende optimizar los recursos y calidad de los productos o servicios que se ofrecen. En servicio al cliente, se puede detallar los mecanismos que se presenten al cliente, ya que es un ente fundamental dentro de la organización y así elevar la experiencia del mismo. Y en marketing, con el diagrama de Ishikawa se puede analizar las campañas de marketing para elevar y llegar a una manera más directa a los consumidores. Continuando con los pasos a seguir para diagramar la espina de pescado, en primero hay que definir el efecto con causas identificadas. Como segundo paso tenemos dibujar el eje central y colocar el efecto dentro de un rectángulo en el extremo derecho. Como tercer paso tenemos identificar las posibles causas principales e incluirlas en el diagrama. Como cuarto paso es añadir causas en cada una de las ramas. Como quinto paso tenemos añadir causas subsidiarias para las subcausas anotadas. Como sexto paso tenemos comprobar la validez lógica de cada cadena causal. Como octavo paso tenemos comprobar la integración del diagrama. Y el último paso es colocar la conclusión y el resultado. Y así pasamos a las ventajas y desventajas de este diagrama. Como ventajas tenemos que se evidencia que establece un análisis de tendencias y la manera en que están distribuidos los datos, con el objetivo primordial de analizar los inconvenientes para tomar acciones necesarias para su solución. También permite analizar que es mucho más minucioso porque cumple con las razones del problema, involucrando la participación de diferentes áreas y es muy entendible a la vista. Y por otro lado tenemos las desventajas, que el diagrama puede realizarse de manera subjetiva y no es aplicable a empresas complejas, ya que por su extensión debe ser de forma más precisa, sin introducir gran detalle. Y a continuación se les presenta el formato que tiene el diagrama de Ishikawa, con sus causas, sus subcausas y el problema en el extremo derecho. La siguiente herramienta que presentaremos es la hoja de verificación o de chequeo. La hoja de verificación es una herramienta que se utiliza para recolectar datos de un formato lógico y sirve de hecho como una herramienta de transición entre la recolección de datos y el uso de técnicas más elaboradas.
También la hoja de verificación busca capacitar al usuario para tener los datos reunidos de manera organizada. La importancia que tiene esta herramienta es que es muy útil dentro de la empresa porque permite recolectar datos y a su vez identificar errores que se han cometido para poder corregirlos y mejorar el sistema. Por otra parte, la utilidad es que las hojas de verificación o de chequeo se utilizan con el objetivo de registrar datos de forma sistemática y estandarizada, producto de la actividad de recolección. También proporciona un medio para registrar de forma más eficiente los datos y proporcionar datos históricos, facilitando el pensamiento estadístico. Para confirmar las normas establecidas, se utiliza en la distribución de probabilidad de un proceso, para cuantificar defectos por tipo, por ubicación, defectos por causa y realizar un seguimiento de la finalización de los pasos de un procedimiento. Pasando a las ventajas y desventajas, es que como ventaja se tiene que evidencian en las hojas de verificación que los datos que proporcionas son fáciles de comprender. Además, su proceso es simple y eficiente ya que refleja tendencias y patrones. Por otro lado, en las desventajas es que el enfoque que tienen las listas de verificación puede ser insuficiente para el alcance de las necesidades planteadas. Pueden condicionar la evaluación al tener respuestas del tipo sí o no por su corta respuesta y limitada corrección. Hay varios tipos de hoja de verificación, comenzando con el de escala de medición. Las hojas de chequeo con escala de medición sirven para evaluar la forma de distribución de probabilidad para construir una distribución de frecuencia. En la utilidad de estas es que ayuda a trazar límites de especificación en los cuales se evidencia una serie de categorías o parámetros. Asimismo, tenemos la hoja de chequeo para identificar la frecuencia con la que ocurre un defecto. Estas son utilizadas para saber los tipos de defectos que ocurren en sus salidas y frecuencias relativas. Su información ayuda a investigar y eliminar las fuentes de los defectos. La utilidad de esta hoja es que permite identificar en qué partes está fallando y de esta manera eliminar los errores y no volver a tener las mismas fallas en los procesos identificados. Por otro lado, tenemos la hoja de chequeo para determinar la localización de un defecto. Estas son usadas cuando las salidas del proceso son objetivos y se observan defectos en lugares variables. El diagrama consta con una escala del objetivo desde uno de sus lados, dividido en tamaño igual. La utilidad de esta hoja es que permite identificar los errores que se encuentran en los productos y de esta manera eliminar los defectos que se evidencian. Por otro lado, también existe la lista de chequeo checklist, que es una hoja que está diseñada como una ayuda para poder corregir los errores que se encuentren al momento de la revisión con el checklist. Esta consta con un contorno y cajas o espacios en los que se pueden introducir marcas de verificación. La utilidad de este tipo de herramientas es que se implementa en una empresa para automatización y para verificar con lo que se cumple, también para reducir fallos, minimizar errores y además que permite llevar una organización correcta y genera resolución de problemas a larga distancia. A continuación tenemos los pasos a seguir para elaborar una hoja de verificación. Primero es definir el propósito de la recolección de datos, es decir, identificar factores que sean significativos en el problema. Como segundo paso es decidir cómo recolectar los datos y determinar responsables, fecha, lugar y método de recolección. Asimismo, tenemos estimar el total de datos que se recolectan como paso número 3. El paso número 4 es decidir el formato de la hoja, hacer un borrador y definir el arreglo de los elementos. Y como quinto y último paso tenemos escribir los datos en la hoja y actualizar el formato de esta en caso de ser necesario. A continuación tenemos la herramienta de gráfico de control. A este gráfico se lo define como la muestra de valor que se obtiene como resultado de la medición de características de calidad dispuestos en orden cronológico.
Aquí se establece uno o más límites de control, en este caso superior e inferior, que se utilizan para determinar cuándo analizar la línea central o los valores nominales. Por lo general, los objetivos del proceso o las medias históricas y la reserva. Se puede concluir que estos gráficos son herramientas de control estadístico. Estos gráficos también son aplicables en la mayoría de empresas donde se puedan realizar las mediciones, por ejemplo, de producto, que sería volumen, peso o longitud. Y cuando se quiere revisar el servicio es mediciones de tiempo. El objetivo principal de este tipo de gráficos es analizar, controlar y mejorar los procesos de los productos y por tanto la calidad y el desempeño organizacional. Por otro lado, el objetivo de las gráficas es visualizar de forma rápida todos los elementos que se encuentran dentro y fuera de control para su posterior análisis. La importancia es que este gráfico de control es con el que se puede realizar una detección de condiciones que afectan negativamente la calidad de un producto. Si el gráfico muestra un escenario que sale del control de la organización, da la pauta para comenzar a identificar las causas y llevar a cabo toma de decisiones para desarrollar acciones correctivas. Y por otro lado es importante, ya que facilita el conocer cuándo es necesario comenzar a tomar varias medidas y administrar un proceso afectado directamente por una causa específica. Asimismo, saber cuándo un proceso puede trabajar por sí mismo. La gráfica de control mantiene informados a los colaboradores sobre el estado del proceso y así poder corregir cualquier error, ya que, como se sabe, los procedimientos y sistemas no se pueden probar al 100%, pero esta gráfica te ayudará mucho para comprender si los procesos están marchando correctamente. En cuanto a la utilidad de estos gráficos, es que, por ejemplo, en el análisis del proceso, es posible que no se haya realizado el control estadístico del proceso. El análisis con un gráfico de control en el que se definan límites le permitirá analizar el proceso y determinar qué es normal, cuando algo está mal o si está mejorando o empeorando con el tiempo. Un proceso que se analiza con esta herramienta es un proceso controlado, que es la segunda característica exacta. En este caso, control de procesos. Se conoce el comportamiento de saber si es estable, puede aguantar o no, con qué frecuencia se descontrola. Esto le permite intervenir en el proceso para mejorarlo. Y también se espera la mejora del proceso. No basta solo con analizar y controlar el proceso, se necesita mejorarlo. Usando diagramas de Schwartz, determinamos dónde ocurren los errores y tenemos datos de entrada para analizar las causas y sugerir soluciones a los errores. Asimismo, los límites de control en la gráfica representan el cambio en su proceso y lo ayudan a mostrar cuando el proceso está fuera de control. Los límites de control también son líneas horizontales por encima y por debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control, y estos límites superior e inferior dependen de la variación aleatoria esperada en el proceso. Es así como se tienen los tipos de gráficos de control. Existen gráficas de control por variables y gráficas de control por atributos. Empezando por control por variable. Estas son las que permiten el estudio de la calidad de las características cuantitativas. Estas proporcionan más información que las tablas de control de atributos sobre el rendimiento de procesos y posibilitan procedimientos de control más eficientes. Dentro de estas tenemos la gráfica X-Bar Chart, la R-Chart y la S-Chart. Por otro lado tenemos las de atributo. Estas se basan en la frecuencia. Por ejemplo, el número de unidades que han tenido algún defecto. Este tipo de gráficas de control de procesos se ejerce si el producto controlado se clasifica en no conforme o conforme, o en otras palabras, defectuoso o no defectuoso, con respecto a las especificaciones de calidad esperada. Por ejemplo, un tornillo es conforme si mide entre 1.9 y 2.1 centímetros de largo. En caso contrario, será
no conforme. Y dentro de los gráficos que se pueden realizar dentro del control por atributos son las C-chart, U-chart, NP-chart y P-chart. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de gráficos? Como desventajas tenemos que a veces no se entienden a menos que haya capacitación, puede causar confusión entre los límites, no proporciona información detallada y no reconoce distintos grados de defectos en las unidades de productos. En cambio, por las ventajas tenemos que se resume rápidamente toda la información, pueden clasificar el producto, no suelen requerir de sistemas de medida de gran complejidad y son fácil de comprensión para los no expertos. A continuación tenemos los pasos para elaborar un gráfico de control. Como primer paso es escoger el proceso a utilizar y qué características de calidad se medirán, si es por atributos o si es por variables. Elegir el tipo de gráfico en función de los datos, después de delimitar el número de muestras y el tamaño. Recopilar los datos, delimitar la línea central y los límites superiores e inferiores, trazar los datos en el gráfico, después trazar el gráfico seleccionado y por último tenemos analizar los resultados e interpretación del gráfico. Aquí se muestra un flujograma que colabora en el sentido de escoger el gráfico correcto con respecto a los datos obtenidos para analizar. Por ejemplo, si son continuos o por variables o si son por atributos. Entonces, este flujograma nos permitirá escoger el tipo de gráfica al final que podemos utilizar según los datos obtenidos. ¿Qué se obtiene con este análisis? Bueno, al analizar, controlar y mejorar los procesos de productos y de los servicios, esto va a mejorar la calidad y el desempeño organizacional. Por otro lado, el objetivo de las gráficas es visualizar de forma más rápida todos los elementos que se encuentren dentro y fuera de control para su posterior análisis. Ahora, Raquel nos mencionará las siguientes herramientas. El histograma. El histograma es una herramienta útil para resumir y analizar datos. Por su naturaleza gráfica, puede ayudar a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver en simples tablas de números. Es una representación gráfica utilizada para visualizar y analizar la frecuencia con que una variable toma diferentes valores dentro de un conjunto de datos. ¿Cuál es la importancia? Interpretar las variaciones de los datos, ofrecer una mejor visión de la información proporcionada e identificar las causas del problema. La utilidad de esta es que proporciona, mediante el estudio de la distribución de los datos, un excelente punto de partida para formular una hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. El histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa, permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo, ayuda a determinar si el proceso satisface los requisitos del cliente, hace posible determinar si ha habido cambios en un proceso. La ventaja del histograma es que su punto fuerte radica en que de un solo vistazo se puede comprender la tendencia central, la dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores. Facilita mostrar grandes cantidades de datos y es ideal para datos recolectados. Las desventajas: no son adecuados para hacer comparaciones entre datos, no son adecuados para mostrar datos no cuantitativos, los datos no se pueden reordenar de otra forma que no sea por los intervalos, y cuando se tiene que estudiar más de una variable se necesita crear un histograma por cada una de ellas, si se considera el estudio de sus cualidades. Formas de interpretar. Forma campana distribución normal.
La distribución normal es una distribución de probabilidad de variable continua que describe los datos que se agrupan en torno a un valor central. Todo proceso en el que solo existan causas aleatorias de variación sigue una ley de distribución normal. Esta condición, que aparece con frecuencia en fenómenos naturales, puede observarse en los procesos industriales si estos se llevan a un estado en el que solo existen causas comunes de variación. Doble pico o distribución bimodal. Tiene dos puntos máximos. Esto hace que la media y la mediana no sean de utilidad, puesto que sus valores estarán en algún lugar entre los dos puntos máximos y distorsionarán enormemente la descripción de la distribución. La moda, y observe que en este caso hay dos modas, pasa a ser la única medida útil de tendencia central. Sin embargo, una distribución bimodal es poco común y en general se puede decir que consta de dos distribuciones que se pueden analizar de forma independiente. Meseta o distribución rectangular es una distribución uniforme con altos y bajos alternándose, donde no existe ningún pico claramente diferenciado. Sugiere la existencia de datos de varios procesos diferentes o se han producido errores de medición. Peine. Alternan valores altos y bajos de forma regular. Refleja normalmente errores de medida. Es sesgada, es de forma asimétrica, con el pico descentrado respecto al rango de datos y la curva termina bruscamente en un lado y suavemente en el otro. Esta distribución puede ser debida a un proceso que se ha ajustado demasiado a uno de los extremos del rango permitido. La distribución truncada es una distribución cortada en uno o dos de sus extremos. Normalmente se refiere a proceso con distribución normal, donde parte de la distribución se ha eliminado, por ejemplo mediante una inspección al 100%. También puede aparecer debido a una mala elección de número de clases. Pico aislado. Con un grupo de datos pequeños separado de la distribución normal, este pequeño grupo indica alguna normalidad del proceso, algo que no ocurre de forma regular. Pico externo. Tiene un gran pico unido a una distribución normal, indica normalmente un registro incorrecto de datos. Por ejemplo, se han registrado valores fuera del rango aceptable, como si estuvieran justo en el límite aceptable de la especificación. Pasos para elaborar un histograma. Primero, en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, se colocan los intervalos de menor a mayor. Segundo, en el eje de ordenadas, el eje vertical, se representan las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. También se suelen representar las frecuencias relativas. Tercero, se dibuja barras rectangulares de anchura igual y proporcional al intervalo. La altura es la frecuencia absoluta. Las barras rectangulares se dibujan adyacentes la una a la otra, pero no intersecan entre ellas. Por lo tanto, todas las barras tocan con las de al lado, a no ser que un intervalo tenga frecuencia cero. La altitud de la barra será también cero. El diagrama de Pareto. La definición: se establece que un análisis de datos es útil en la determinación del factor principal durante la resolución de los problemas. Ayuda a localizar los problemas más grandes, permitiendo así el paso a la implementación de prioridades. ¿Cuál es la importancia? Analiza las características de un grupo y reconoce los puntos más importantes dentro de él para darles prioridad. Es una técnica de cálculo simple. Observa los elementos y concentra los esfuerzos hacia una meta. Permite tomar decisiones objetivas basadas en datos y no en opiniones personales. La utilidad: ayuda a identificar y determinar la causa principal, es decir, la raíz de los defectos o problemas. Determina el impacto acumulativo del defecto que puede existir y ayuda a resolver problemas relacionados con la resolución de problemas y la toma de decisiones. ¿Cuál es el modo de empleo? Al identificar un producto o servicio para el análisis, al mejorar la calidad,
cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática, al identificar oportunidades para mejorar, al analizar las diferentes agrupaciones de datos, por ejemplo, por producto, por segmento del mercado, por área geográfica, al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones, y al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso, el antes y el después. Las ventajas de utilizar el diagrama de Pareto: identifica y determina la causa principal. Se puede clasificar según su gravedad, los defectos organizados de menor a mayor. Determina un impacto, proporciona explicaciones a lo sucedido, incrementa las mejoras y permite planificar. ¿Cuáles son las desventajas? No se puede realizar por sí solo el análisis, no representa la gravedad del efecto, muestra solo datos cualitativos, se centra en datos pasados y existen errores en la puntuación. Los pasos para elaborar el diagrama de Pareto. Primero se debe seleccionar categorías lógicas para el tópico del análisis identificado. Segundo, se debe reunir los datos. Tercero, ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. Cuarto, totalizar los datos para todas las categorías. Quinto, calcular el porcentaje del total de cada categoría que representa. 6. Trazar los ejes horizontales, X, y los verticales. Séptimo, trazar la escala del eje vertical izquierdo para la frecuencia. Octavo, de izquierda a derecha, trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Y por último, analizar la gráfica para determinar los focos vitales. El diagrama de dispersión o gráfico de correlación. El diagrama gráfico de dispersión es una herramienta de control y apoyo para verificar la existencia de una correlación o relación entre variables cuantitativas. El objetivo de esta herramienta es analizar la posible relación causa-efecto entre dos variables y verificar las hipótesis. Es una herramienta que apoya a un sector estratégico de la empresa para establecer un control entre variables numéricas con el fin de determinar la causa y efecto entre suposiciones. La importancia. Son técnicas de mejora o herramientas especialmente útiles para mejorar operaciones y procesos en general. Estos diagramas se utilizan para analizar la relación o correlación entre dos variables o entre dos conjuntos de datos, aunque no necesariamente han de demostrar la existencia de una relación causa-efecto. Si el diagrama de dispersión muestra una conexión muy fuerte entre el conjunto de datos que se analiza, puede ser una importante evidencia de una relación causa-efecto, pero no una prueba positiva. Hace referencia a que el diagrama de dispersión es importante para conocer e interpretar la relación y comportamiento mediante un análisis entre dos variables. Se considera una herramienta de relevancia para el control de la calidad. Las ventajas. Sirve para estipular una tendencia de diferentes puntos. Se obtiene una gráfica con ecuación de tendencia, permite cuantificar el error, proporciona datos de los errores por dispersión. Las desventajas: se necesitan muchos puntos de estudio. La gráfica obtenida es solo una aproximación. En algunas zonas de las gráficas hay errores muy grandes y a veces no es posible encontrar curva de tendencia. Es decir, tiene una distribución visual de datos, expresa resultados numéricos e indican tendencias generales de datos. Formas de interpretar. Existe la correlación positiva débil, correlación negativa débil y correlación no existente. La correlación positiva. Cuando el coeficiente de correlación es mayor que 0, significa que ambas variables se mueven en la misma dirección. Cuando P es más 1, significa que las dos variables que se comparan
tienen una relación positiva perfecta. Cuando una variable se mueve más alta o más baja, la otra variable se mueve en la misma dirección con la misma magnitud. Correlación positiva débil. Cuando una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar, pero de manera débil o poco confiable. Correlación negativa. Se produce cuando el coeficiente de correlación es inferior a 0. Esto es una indicación de que ambas variables se mueven en la dirección opuesta. Correlación negativa débil. Cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir, pero de manera débil o poco confiable. Correlación no existente. Significa que no hay relación entre las dos variables. En otras palabras, cuando una variable se mueve en una dirección, la otra se mueve en dirección no relacionada. Pasos para elaborarlos. Primero, paso 1. Se reúne pares de datos X y Y cuyas relaciones se quieren estudiar y organizar esta información en una tabla. Es deseable tener al menos 30 pares de datos. Paso 2. Se encuentran los valores mínimo y máximo para X y Y. Decide las escalas que va a usar en los ejes horizontal y vertical de manera que ambas longitudes sean iguales, lo cual hará que el diagrama sea más fácil de leer. Paso 3. Registra los datos en el gráfico. Cuando se obtienen los mismos valores en diferentes observaciones, muestra estos puntos habiendo círculos concéntricos, o se registra el segundo punto muy cercano al primero. Paso 4. Registra todos los aspectos que pueden ser de utilidad. Cerciorarse de que se incluyan todos los ítems siguientes de manera de cualquier persona. Además de la persona que hizo el diagrama, puede comprenderlo desde el siguiente vistazo. Título del diagrama, periodo de tiempo, número de pares de datos, título y unidades de cada eje, el nombre de la persona quien hizo el diagrama. Las herramientas de la aplicación. Recta de regresión. Una recta de regresión es un modelo lineal que relaciona una variable de salida y con otra variable x. El coeficiente de correlación lineal es una medida estadística que cuantifica la dependencia lineal entre dos variables, es decir, si se representan en un diagrama de dispersión los valores que toman dos variables, el coeficiente de correlación lineal señalará lo bien o lo mal que el conjunto de puntos representados se aproxima a una recta. La estratificación de datos es una herramienta de control de calidad en donde se deben encontrar la razón de la problemática y dividir el problema en partes. Es clasificar o agrupar los datos con características coincidentes en grupos para facilitar el trabajo antes de usar otras herramientas. Importancia. Es de relevancia para conocer el verdadero motivo del contratiempo. Soporte en la zona de organización. Conocimiento necesario para la evaluación de datos presentados. Ventajas. Muestra distribución de fuente o condición. Mayor organización. Subconjuntos estiman similar a la totalidad. Permite la utilización de diferentes técnicas de estimación. Aprovecha mejor el conocimiento. En las desventajas. Diversas fuentes de datos, diseño y cálculos complejos. Mayor costo y tiempo. Mayor información de la población al estudio. Pasos a seguir. Se debe recopilar los datos, determinar los factores de estratificación a emplear, realizar cálculos necesarios para dividir los estratos, graficar los datos recopilados en un diagrama, observar y analizar los resultados. Vamos con los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son cualquier representación gráfica de actividades que son implementadas dentro de los gráficos entrelazados por flechas que siguen una secuencia. Es una herramienta que sirve para hacer una representación de un proceso en concreto de manera gráfica, estableciendo una secuencia, es decir, un inicio y un final. Importancia.
Actualmente los diagramas de flujo son utilizados en la mayoría de empresas para llevar un control paso a paso de ciertas actividades que permitan la correcta realización operativa de la misma. Los diagramas de flujo permiten ver de forma clara y concisa cada detalle. Otorga la capacidad de entender de forma rápida las tareas a realizar y quién y cómo las va a realizar. Los símbolos empleados. En este caso, las normas ACE. El primer símbolo que vemos ahí es de inicio-fin. Indica el inicio y el final del diagrama de flujo. El rectángulo es la operación actividad. Representa la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento. El siguiente símbolo documento representa cualquier tipo de documento. El siguiente datos indica la salida y extracto de datos. El triángulo invertido, almacenamiento de archivo, indica el depósito permanente de un documento de información dentro de un archivo. El rombo, decisión, indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos. La cruz, líneas de flujo, conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones. El círculo conector representa la continuidad, el diagrama dentro de una misma página. El siguiente conector de página representa la continuidad del diagrama dentro de otra página. Pasos a seguir. Se debe determinar los principales componentes del proceso. Ordenar las actividades. Elegir los símbolos correctos para cada actividad. Hacer la conexión entre las actividades. Indicar el comienzo y el final del proceso. Realizar el diagrama de procesos empleados. El diagrama de ejecución, cronograma de ejecución o diagrama de Gantt. El diagrama de ejecución es una herramienta de seguimiento y control, en el cual se debe planificar y programar tareas, y es fácil y cómoda visualización. Lo importante, para una planificación detallada de todas las tareas que deben realizarse durante el desarrollo del proyecto, así como el periodo de tiempo requerido para su implementación. En las ventajas, obtiene una imagen relativamente simple de un sistema complejo. Ayuda a organizar las ideas, demuestra el conocimiento de quien lo crea, contribuye a establecer plazos realistas, resulta de gran utilidad para otros departamentos no involucrados en el proyecto. Desventajas, puede llegar a ser extraordinariamente complejo. La longitud de las barras no indica la cantidad de trabajo, no solo la temporalización. Se precisa una actualización constante, difícil de plasmar en una sola hoja de papel. Pasos sencillos a seguir. 1. Comprender la estructura del proyecto. 2. Reunir la información necesaria sobre los pasos y recursos. 3. Determinar los plazos que llevará cada actividad. 4. Programar las tareas a realizar para ajustar bien los plazos. Escalonar los procesos y eliminar tiempos muertos. 5. Colocar todas las barras de las tareas a realizar en el gráfico. 6. Evaluar y asignar las relaciones de dependencia entre las diferentes etapas o tareas del proyecto. 7. Implementar el diagrama de Gantt en una aplicación de software o en papel. Se utilizan para visualizar los componentes básicos de un proyecto y organizarlos en tareas más pequeñas y manejables. Tiene dos elementos. El eje horizontal. En este eje se establecen las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar. El eje vertical. En este se muestra un calendario donde la duración de cada uno de ellos. Aplicación a nivel nacional e internacional. Comenzamos con la problemática. La empresa Moderna Alimentos presenta problemas en cuanto a los correos que se emiten no llegan a la bandeja del destinario correspondiente. Aplicación. Se debe aplicar en el esquema de causa-efecto como se detalla en la teoría. Y una vez que se ha determinado las casualidades que originan el problema, se puede dar paso a la interpretación, verificando la lógica de las ramificaciones. Consecuentemente, se verifica la secuencia hipotética de las causas. Con ello se obtiene una idea sistemática de lo que está causando el problema, permitiendo, tras un análisis, el poder identificar las posibles soluciones. El resultado.
Los resultados obtenidos corresponden a la clasificación, especificación e identificación de los problemas en torno a los correos que no llegan a las bandejas correspondientes. Con ello, la empresa puede identificar las posibles soluciones que contribuirán a la solvencia del problema. El resultado de aplicación de la matriz es la siguiente. Podemos ver los materiales, algún cambio en la configuración de la cuenta del correo, botón de correo lleno, el medio ambiente que presenta ciertos meses del año con más frecuencia, métodos de conocimiento para liberar espacio en los botones, en la maquinaria, periféricos mal estado, computadora obsoleta, versión del seguro actualizado, mano de obra, reconocimiento del servicio para el correo y una medición de cifras de incidentes correctos. La hoja de verificación. La empresa Moderna Alimentos dicta que se han tenido inconvenientes sobre la operación del servicio del correo electrónico en las oficinas matriz de la empresa. En la aplicación se aplica la herramienta de hoja de registro donde se encuentran los reportes de falla con el correo electrónico de una semana, con información del valor como se muestra en la figura, además de la fecha del incidente, el colaborador afectado y el departamento donde se reportó el problema. El resultado. La aplicación de esta herramienta permite registrar los datos de motivo de observación o verificación para un análisis posterior. De esta manera, la empresa logra tener una mejor organización dentro del proceso interno requerido. En este sentido, se realiza la hoja de verificación para, a su vez, realizar los controles semanales sobre la frecuencia del problema, lo que permite identificar estrategias para la posterior solución del incidente. En la gráfica del control. La problemática. Dada la frecuencia con la que ocurren incidentes con el correo electrónico de Moderna Alimentos, la empresa identificó la instalación de la aplicación de una herramienta de control para observar y analizar el comportamiento del incidente identificando las causas raíz. En la aplicación. La parte inferior indica la procedencia de los datos, los cuales son tomados como referencia para establecer los puntos y límites centrales e incidentes. De esta manera, la empresa, a través de la colocación de valores y puntos según su estado, determina que no existe irregularidades mayores puesto que no sobrepasa los límites estipulados. El resultado. La aplicación de la herramienta contribuye a identificar las variaciones de los límites del control y con ello el problema, lo que desencadenó en la investigación para plantear soluciones en torno al inconveniente. En el histograma, la empresa Moderna Alimentos requiere de una herramienta que permite visualizar y analizar la distribución de datos del incidente al caso de correos electrónicos que no llegan a las bandejas correspondientes. En la aplicación, la distribución de los datos de los incidentes ocurridos se realiza de manera semanal, en donde se realiza un recuento del número de incidentes ocurridos en los rangos de semanas estipulados, dando paso al cruce de variables que permitieron la construcción del histograma. Resultados. Los resultados de la aplicación permitieron a la empresa evidenciar la constante en que se presenta el incidente con el servicio del correo electrónico institucional, siendo entre 2 y 3 incidentes por día, permitiendo a su vez que la empresa recopile la información para construir estrategias para solucionar el problema. En el diagrama de Pareto. La problemática de los correos electrónicos en la empresa Moderna Alimentos es que necesita conocer cuáles son las principales causas que generan los inconvenientes con la emisión de correos electrónicos. La aplicación. El aplicar el diagrama de Pareto permite a la empresa especificar los tipos de incidentes causa que origina el problema central. Así, la empresa identificó los 3 principales incidentes que se presentan en el proceso: la frecuencia de ocurrencia, la magnitud de contribución expresada en términos numéricos y el cálculo del porcentaje acumulado de la distribución de los alimentos a la fecha. El resultado. La aplicación permitió identificar los 3 incidentes principales que originan el problema central que presenta el correo electrónico institucional, de los cuales los 2 primeros representan el 80% del total de las causas. De esta manera, Moderna Alimentos
Deben realizar los análisis respectivos para hallar la solución. El diagrama de dispersión. La problemática gira en torno a la necesidad de tener un acercamiento a las causas raíz con los inconvenientes relacionados al servicio de correo electrónico institucional, esto guiándose con los problemas identificados en el diagrama de Pareto y analizado en el diagrama de Ishikawa. Aplicación. Para efectos de la aplicación se toma en cuenta el empleo de dos variables, con el fin de realizar un análisis entre una variable causa y una variable efecto, empleando valores numéricos que permitan evidenciar la relación entre ellos. En este caso se emplea la causa del bloqueo de cuentas y los correos no recibidos como consecuencia, utilizando los datos históricos de los años 2012, 2013 y 2014. El resultado. De acuerdo con los resultados obtenidos en la construcción del diagrama de dispersión, como guía se utilizan los patrones de correlación para la interpretación del gráfico. De esta manera, el diagrama refleja que los patrones obtenidos corresponden al tipo sin correlación, por lo que la empresa puede analizar este resultado y emplear las conclusiones y acciones correctivas pertinentes. Estratificación. La problemática. La empresa moderna de alimentos requiere la identificación de las causas raíz del problema en torno a las fallas presentadas en el correo institucional. La aplicación. Con la ayuda de los datos que se presentan en la hoja de verificación y en el histograma, se recogen los datos de los incidentes ocurridos y la frecuencia con la que aparecen los incidentes mencionados. El resultado. Lo que pretende el empleo de la presente herramienta gira en torno a la anticipación de posibles causas de incidente. En este caso se evidencia que la incidente causa bloqueo de cuentas es aquel que tiene más impacto directo sobre las fallas que presenta el servicio de correo electrónico institucional. El diagrama de flujo. La identificación de la problemática. Grado de complejidad en la coordinación de campañas publicitarias con colaboradores. Una de las actividades que realiza esta compañía constituye las reconocidas campañas publicitarias. Dentro de este ámbito se encuentran las colaboraciones con otras marcas, lo que resulta un proceso complejo, ya que se maneja con personal externo a la empresa. La aplicación. Con la problemática antes planteada, la aplicación de los diagramas de flujo permiten visualizar los procesos de una forma ordenada en la que tanto las dos partes involucradas entienden el proceso y con ello desempeñan la actividad de la mejor manera posible. Ejemplificando lo antes mencionado, Coca-Cola muestra un flujograma extraído de Coca-Cola Company en el proceso de realización de una campaña publicitaria en colaboración con la empresa Uber. Aquí se observa todo el procedimiento a seguir, lo que refleja el nivel organizativo que tiene Coca-Cola. Resultados de la aplicación. Los resultados de aplicación del diagrama de flujo entre Coca-Cola Company se encuentran reflejados en la calidad de sus procesos y en la calidad de sus productos finales. En este caso en particular, para garantizar que todos los procesos que realicen sean de calidad. Diagrama de ejecución. La empresa de H se encuentra en el proceso de desarrollo en un plan de negocios, por lo que se requiere el empleo de un diagrama de Gantt para poder ejecutar sus actividades de manera organizada, respetando los tiempos de ejecución para cumplir con los objetivos estipulados. La aplicación. Para la aplicación del diagrama de Gantt, la empresa toma en cuenta todas las actividades y tareas, además de los plazos de tiempo para la entrega del proyecto, donde a través de un proceso de planificación y coordinación con las direcciones competentes, se dividió los plazos de ejecución de las actividades y tareas por día, especificando las semanas y meses de entrega. El resultado. El resultado de la aplicación del diagrama de Gantt permite a la empresa DH dividir sus actividades y otorgarles un plazo máximo de ejecución, permitiendo cumplir con los objetivos del proyecto de elaboración del plan de negocio.
A su vez, esto contribuye para que los colaboradores involucrados puedan organizarse y tener una guía sobre cada actividad o tarea que deban cumplir en el plazo estipulado. Aportes de mejora para el país. Las herramientas en el diagrama de flujo detectan defectos que perjudican el proceso productivo. Se tiene que identificar las actividades sin valor agregado para mejorar el rendimiento del proceso. Problemática. Los trámites requieren una mancomunidad o un consorcio. No se tiene claro cómo se debe proceder y a quién se debe enviar la solicitud. Las ventajas y desventajas. En las ventajas, se puede lograr una mejora en la comunicación e información con los usuarios externos, facilita el proceso de emisión de información, los usuarios internos pueden ejecutar el proceso de manera organizada. Las desventajas, falta de conocimiento en cómo interpretar un diagrama de flujo por parte de los usuarios externos. Los resultados de la aplicación. Los resultados giran en torno a una solución positiva, ya que tanto usuarios internos como externos pueden guiarse el diagrama de flujo para la ejecución del proceso. En este sentido, el CNE puede implementar los diagramas de flujo, uno con el procedimiento que deben realizar los usuarios externos para la obtención de información y otro con el procedimiento que deben realizar las direcciones involucradas para ejecutar el proceso de una manera ordenada, contribuyendo también a la simplificación de errores, duplicidad de documentación, desconocimiento, entre otros, y beneficiando el sentido de simplificación de tiempo. Como conclusiones, el equipo llegó a que la aplicación de las herramientas estadísticas contribuye a tener una mejor perspectiva con respecto a todo lo que la empresa quiere llegar a cumplir. Mediante los objetivos trazados, en este sentido, se amplía la visión de los procesos, causas y efectos de las problemáticas planteadas, los plazos de ejecución de actividades, los resultados y gráficos de datos cuantitativos y cualitativos, constituyendo un beneficio para las empresas. La espina de pescado también es una herramienta la cual permite identificar las causas y los efectos que se encuentren. Detalla los problemas que se puedan presentar en la vida diaria o en la empresa. Dentro de esta se detallan las causas y las subcausas de las mismas. Las hojas de chequeo, por otro lado, sirven para poder rectificar los errores que se han presentado dentro de la organización en el proceso de un servicio o la elaboración de un producto. Además, permite reconocer los errores de los procedimientos que se presenten dentro de la empresa y de esta manera obtener los mejores resultados en todos los aspectos aplicados. El histograma es la representación gráfica de un grupo de datos estadísticos, agrupados en intervalos numéricos, con lo cual se puede analizar cómo se distribuyen los datos de una muestra. Por otro lado, el diagrama de Pareto permite identificar los defectos de mayor a menor. Asimismo, el gráfico de control se utiliza en grandes empresas como en pequeñas industrias, en las que se necesita monitorear los procesos de fabricación. En este caso, el tiempo requerido para realizar un proceso, como también las características de algún producto, que puede ser el peso, la longitud, el volumen, el color, el fin. Variables que pueden ser fácilmente medibles, y es por esta razón que se utiliza un gráfico de control, y mediante la observación y la toma de datos o muestras se puede realizar un chequeo que fácilmente se lo puede elaborar en Excel, en el que se muestre exactamente dónde existen las inconsistencias. Además que sirven para delimitar más exactamente el lugar en donde se debe llevar a cabo acciones de mejora. La estratificación de datos se establece en una problemática existente, que puede dar existencia debido a la variedad de casos. Ante esto se buscan datos en relación para proceder a registrarlos y a continuación generar una tabla que a la vez se ocupará para la ilustración y hacer visible de manera más clara la afectación y finalmente establecer una solución. Y también se puede concluir que el uso del diagrama de flujo es de suma importancia para conocer de manera exacta el proceso que se lleva a cabo en cualquier actividad o proyecto de una organización. Asimismo, la aplicación del diagrama de Gantt
es indispensable para determinar las diferentes tareas que la empresa realiza de manera cotidiana, estableciendo de igual manera los tiempos de cada una de estas. A continuación, Raquel nos dirá las recomendaciones. Las recomendaciones. Para una mejor comprensión de la aplicación de las herramientas, se recomienda indagar en trabajos de investigación aplicados en empresas, dado que de esta manera se puede visualizar la problemática real y la manera en cómo se emplean las herramientas dentro de situaciones cercanas a la realidad a que enfrenta la empresa en nuestro país. Para la utilización de la espina de pescado se debe tener claro el tema a tratar y los aspectos que se desean abordar en el mismo, para así poder encontrar una solución certera a cada uno de los aspectos del problema a solucionar. Las hojas de verificación se deben utilizar para reconocer los fallos que se dan en la organización, por lo cual se recomienda realizar las mismas al finalizar un proceso o producto para poder corregir y no cometer los mismos errores. Los histogramas se deben emplear para realizar análisis con una muestra de datos estadísticos mediante una gráfica. Por otro lado, el diagrama de Pareto se debe utilizar cuando se requiere priorizar un grupo de datos estadísticos. Para los gráficos de control se recomienda que la toma de datos sea precisa, es decir, que se delimiten bien los grupos y subgrupos de lo que se quiere registrar, ya que pueden existir sesgos, y a la final la toma de decisiones para acciones de mejora no resultaría de la manera en que se espera el estudio. Por otro lado, también se recomienda que se tengan formatos ya específicos del gráfico de control. De esta manera será más fácil todavía poder registrar solamente los datos y se obtenga de manera más fácil y rápida los resultados esperados. Se recomienda utilizar la estratificación de datos, sobre todo en las empresas que dispongan de maquinaria, ya que pueden presentar fallas, ya sea por descuido o por uso. Dentro de este punto se pretende tomar decisiones que pueden solventar y erradicar la problemática mediante el apoyo y la correcta toma de decisiones por parte de los encargados de este proceso. Se recomienda establecer de manera correcta los pasos que se realizan para cualquier tipo de proceso, debido a que si estos están establecidos de forma errónea, pueden existir complicaciones al momento de llevar a cabo una actividad. Muchas gracias por su atención.